El sol artificial de la Estación Espacial Orión 7 brillaba con intensidad cuando Elena Martínez caminaba por los largos pasillos del Centro de Investigación Espacial. Sus pasos resonaban contra el metal pulido mientras repasaba mentalmente la presentación que daría en menos de una hora. Después de 3 años de trabajo incansable, por fin tenía resultados concretos sobre su teoría de propulsión interestelar. Elena era conocida por su inteligencia y dedicación. A sus 32 años, ya había conseguido más logros que muchos científicos veteranos. Su cabello oscuro recogido en un moño simple y su uniforme azul estándar no revelaban nada especial. Pero sus ojos, profundos y pensativos, mostraban la mente brillante que trabajaba constantemente detrás de ellos. Hoy es el día, pensó mientras ajustaba los datos finales en su tableta. Este proyecto podría revolucionar los viajes espaciales, permitiendo que las naves alcanzaran velocidades nunca antes imaginadas sin consumir cantidades masivas de combustible. Era su oportunidad para cambiar el futuro de la humanidad en el espacio. Miguel Torres, su compañero de investigación y pareja desde hacía 2 años, debería estar esperándola en el laboratorio. Juntos habían desarrollado gran parte de la teoría, aunque la idea original y los cálculos más complejos habían sido de Elena. Miguel era carismático y tenía contactos importantes, lo que complementaba perfectamente las habilidades científicas de ella. Al menos eso pensaba. Al llegar al laboratorio, Elena notó algo extraño. Miguel no estaba allí, y algunos de los archivos que había dejado sobre la mesa de trabajo la noche anterior habían desaparecido. Miguel llamó, revisando las habitaciones contiguas. Nada, su comunicador vibró. Un mensaje del director del centro. La presentación se adelantó media hora. Todos están ya en la sala principal. El pánico se apoderó de Elena. ¿Cómo era posible? Nadie le había avisado del cambio. Tomó su tableta y corrió hacia el auditorio principal, donde los representantes de las mayores corporaciones espaciales y miembros del Consejo Científico Internacional esperaban para evaluar su proyecto. Al acercarse a las puertas del auditorio, escuchó una voz familiar. La voz de Miguel. Estaba presentando algo, su proyecto. Sus palabras exactas, sus diagramas, sus cálculos con el corazón latiendo violentamente. Elena empujó las puertas y entró. Las luces del escenario iluminaban a Miguel, quien se movía con confianza mientras explicaba la teoría que ella había desarrollado durante años de trabajo. En las pantallas gigantes detrás de él aparecían sus simulaciones y fórmulas, pero con un detalle diferente. No había rastro de su nombre en ninguna parte. Y como pueden ver, decía Miguel con una sonrisa perfecta, este nuevo método de propulsión que he desarrollado podría reducir el tiempo de viaje a Próxima Centauri de 80 años a apenas 15. Los murmullos de asombro llenaron la sala. Elena se quedó paralizada en la entrada, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Su trabajo, su vida, su futuro, todo estaba siendo robado frente a sus ojos. «Esto es mi trabajo», exclamó finalmente, avanzando por el pasillo central. Las cabezas se giraron, los murmullos cesaron. «Miguel, ¿qué estás haciendo?» «Estas son mis ecuaciones, mi teoría». La sonrisa de Miguel no flaqueó. «Elena, por favor, no hagas esto. Todos saben que has estado trabajando bajo mi supervisión. Es natural que te sientas parte del proyecto, pero no es momento para crisis emocionales». «¿Crisis emocionales?» La voz de Elena temblaba. «Tengo pruebas, tengo los archivos originales, las fechas de creación, los cuales fueron transferidos a mis servidores hace meses, como parte de nuestro trabajo conjunto», interrumpió Miguel con tono condescendiente. «Director Ramírez, disculpe esta interrupción. La doctora Martínez ha estado bajo mucha presión últimamente». El director Ramírez, un hombre de edad avanzada que siempre había admirado el trabajo de Elena, ahora la miraba con dudas en los ojos. «Elena, si tienes algún reclamo, podemos discutirlo después de la presentación en privado». «No», gritó ella, sacando su tableta. «Puedo demostrarlo ahora mismo. Tengo los archivos originales en mi respaldo personal». Pero cuando intentó acceder a su cuenta, apareció un mensaje de error. «Acceso denegado. Usuario no reconocido». Miguel sonrió levemente. Como decía, antes de esta lamentable interrupción, 2 guardias de seguridad se acercaron a Elena. «Doctora, por favor acompáñenos fuera». «No pueden hacer esto», protestó mientras la escoltaban hacia la salida. «Es mi trabajo. Son años de mi vida». Las puertas se cerraron tras ella, dejándola en el pasillo vacío, con solo el eco de los aplausos que comenzaban dentro del auditorio.
Miguel había planeado todo meticulosamente: cambiar la hora, bloquear su acceso, preparar su coartada. La había dejado sin pruebas y, lo peor de todo, la había hecho parecer inestable frente a las personas más importantes del sector espacial. 3 horas más tarde, Elena estaba sentada en su pequeño apartamento, rodeada de cajas. Su acceso al laboratorio había sido suspendido temporalmente, y el director Ramírez le había sugerido tomar unas vacaciones mientras aclaraba la situación. Miguel no respondía a sus mensajes. En su pantalla parpadeaba la noticia: revolucionario sistema de propulsión presentado por el Dr. Miguel Torres recibe financiación récord. Su foto parecía sonriente, estrechando manos con los ejecutivos de las corporaciones más poderosas. Elena apagó la pantalla y miró por la ventana hacia las estrellas artificiales del domo de la estación espacial. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. En un solo día, había perdido su trabajo, su reputación, su pareja y su futuro. Lo que no sabía era que, muy lejos de allí, en los límites de lo conocido, algo en el tejido mismo del universo había registrado esta injusticia. Y el universo, contrario a lo que muchos pensaban, no era indiferente a las acciones de los seres que lo habitaban. Habían pasado 6 meses desde aquel día fatídico. Elena Martínez contempla el horizonte artificial de Eros 12, una pequeña colonia minera en el cinturón de asteroides, tan lejos del prestigioso Centro de Investigación Espacial como era posible estar sin abandonar el sistema solar. El cielo proyectado en la cúpula mostraba un amanecer terrestre, una nostalgia programada para los habitantes que nunca habían pisado el planeta azul. La habitación donde vivía ahora era pequeña y funcional, muy diferente de su antiguo apartamento en Orión 7. Un catre, una mesa plegable y un terminal básico de computadora ocupaban casi todo el espacio. En las paredes, había pegado algunos diagramas y ecuaciones escritas a mano. Era todo lo que quedaba de su antigua vida. Técnico de mantenimiento de sistemas ambientales, murmuró mientras se ponía el mono de trabajo gris con el logo de la compañía minera. Era el único trabajo que había conseguido después de que Miguel Torres se encargara de destruir su reputación. Los rumores sobre su colapso emocional y reclamos falsos de autoría la habían seguido a través del sistema solar como una sombra tóxica. Su comunicador emitió un pitido. Era hora de iniciar su turno. 12 horas revisando sistemas de purificación de aire, calibrando reguladores de temperatura y arreglando conductos de ventilación. Un trabajo digno, pero muy lejos de las fronteras de la física teórica, donde su mente realmente brillaba. «Buenos días, Elena», saludó Tomás, un ingeniero de mantenimiento mayor que ella, que siempre la trataba con respeto, a diferencia de muchos otros. «Hay un problema en el sector de 7. Parece que los sensores de radiación están dando lecturas extrañas». «¿Extrañas cómo?», preguntó ella, agradecida por la distracción. «Fluctuaciones que no tienen sentido. Aparecen y desaparecen en patrones que no corresponden a ninguna fuente de radiación conocida». Elena sintió una chispa de curiosidad, la primera en mucho tiempo. «Iré a revisarlo». El sector de 7 estaba en la parte más alejada de la colonia, cerca de la superficie exterior. Mientras caminaba por los estrechos túneles metálicos, Elena pensaba en cómo había terminado allí. Después de la presentación, Miguel había sido nombrado director del nuevo proyecto de propulsión avanzada, con un presupuesto millonario. Ella había intentado luchar, presentar pruebas, pero él había sido más astuto. Había borrado meticulosamente cualquier evidencia digital que la vinculara como autora principal de la teoría. Sus antiguos colegas, temerosos de perder oportunidades con el nuevo proyecto estrella, habían evitado apoyarla. Solo unos pocos habían intentado ayudar, pero sin pruebas concretas, poco pudieron hacer. Una por una, las puertas se habían cerrado. Su nombre se había convertido en sinónimo de fracaso y resentimiento. Al llegar al sector de 7, Elena revisó los sensores de radiación. Las lecturas eran, efectivamente, muy extrañas. Picos de energía que aparecían y desaparecían siguiendo un patrón que no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. Casi parecían deliberados. Como si alguien estuviera tratando de comunicarse, murmuró para sí misma. Por primera vez en meses, sintió esa familiar excitación que acompañaba a un descubrimiento potencial. Conectó su tableta personal al sistema y comenzó a registrar los datos. Durante las siguientes semanas, Elena dedicó cada minuto libre a estudiar el fenómeno. Los patrones de radiación aparecían siempre a la misma hora y con la misma duración. No afectaba negativamente a los sistemas de la colonia, razón por la cual nadie les había prestado demasiada atención antes.
Para los técnicos, era solo otra anomalía en un entorno lleno de ellas, pero Elena veía algo más. Las fluctuaciones seguían secuencias matemáticas complejas, demasiado precisas para ser aleatorias. Una noche, mientras analizaba los datos en su pequeña habitación, tuvo una revelación. No es radiación común, dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharla. Es algún tipo de energía cuántica entrelazada. Según todas las teorías aceptadas, este tipo de fenómeno era imposible a esta escala. Pero los datos no mentían. Elena comenzó a desarrollar una hipótesis. Existía un tipo de energía que podía atravesar el espacio-tiempo de forma instantánea, sin importar la distancia. Si pudiera controlarse, las implicaciones serían enormes. No solo para la propulsión espacial, sino para la comunicación interestelar y quizás más. Con renovado entusiasmo, Elena improvisó un laboratorio en un almacén abandonado. Tomás, intrigado por su proyecto, la ayudó a conseguir equipos descartados y piezas sobrantes. Nadie hacía preguntas. Para los demás, solo era una ex científica excéntrica jugando con chatarra. 3 meses después de haber detectado las primeras anomalías, Elena tenía suficientes datos para formular una teoría completa. La llamó teoría de la resonancia cuántica universal y explicaba no solo las fluctuaciones de radiación, sino también algunos otros fenómenos inexplicables observados en los límites del sistema solar. Una noche, mientras revisaba las noticias espaciales en su terminal, un titular llamó su atención. Miguel Torres anuncia avance revolucionario en comunicaciones interestelares. El artículo detallaba cómo el famoso científico estaba desarrollando un nuevo sistema basado en principios cuánticos avanzados. El corazón de Elena se aceleró. Las coincidencias eran demasiadas. ¿Era posible que Miguel hubiera detectado el mismo fenómeno? ¿O alguien le había filtrado información sobre su investigación actual? No importa, se dijo a sí misma. Esta vez será diferente. Decidida a no repetir errores del pasado, Elena comenzó a documentar meticulosamente todo su trabajo, usando métodos antiguos, cuadernos físicos, grabaciones selladas, testigos. Creó un diario detallado con fechas y firmas de Tomás y otros 2 colegas en quienes confiaba. Una semana después, construyó un receptor rudimentario capaz de sintonizarse con las frecuencias específicas de las fluctuaciones. Si su teoría era correcta, podría no solo detectar la energía, sino también interactuar con ella. La primera prueba estaba programada para la medianoche, cuando las señales eran más fuertes. Elena estaba sola en el almacén convertido en laboratorio, rodeada de equipos improvisados que zumbaban con anticipación. «Allá vamos», murmuró mientras activaba el receptor. Al principio, no ocurrió nada. Luego, lentamente, una luz azul pálida comenzó a emanar del centro del dispositivo. La luz creció, pulsando al ritmo exacto de las fluctuaciones registradas. Los sensores mostraban niveles de energía que desafiaban toda explicación convencional. De repente, la luz cambió de forma, expandiéndose hasta formar un patrón complejo que flotaba en el aire. Elena contuvo la respiración. No era solo energía, era información. Patrones que su mente científica reconocía como un lenguaje matemático universal. En ese momento preciso, su comunicador vibró. Era un mensaje anónimo. «Sabemos lo que has descubierto. Ten cuidado. Él viene». Elena miró nuevamente la luz azul que pulsaba frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que resignación o amargura. Sintió esperanza, mezclada con una extraña sensación de algo mayor estaba en juego. Algo que trascendía su humillación personal y la traición de Miguel. El universo, aparentemente, tenía sus propios planes. La luz azul flotaba en el aire del improvisado laboratorio, pulsando con ritmos matemáticos que Elena podía casi comprender. Durante las 3 semanas siguientes a su primer contacto exitoso con el fenómeno, ella apenas salió de aquel almacén abandonado, durmiendo en un viejo sofá que Tomás había conseguido y comiendo raciones básicas que sus pocos amigos le traían. «Es como si pudiera sentir lo que intenta decirme», murmuró Elena mientras ajustaba los controles de su receptor. El dispositivo, construido con piezas descartadas y componentes modificados, era un milagro de ingeniería improvisada. Nadie en la colonia minera Eros 2 se hubiera imaginado que con tan poco se podía lograr tanto. El mensaje anónimo que había recibido aquella primera noche seguía en su mente. «Sabemos lo que has descubierto. Ten cuidado. Él viene». No había recibido más comunicaciones desde entonces, pero la advertencia había sido suficiente para aumentar sus precauciones. Solo 3 personas conocían su proyecto: Tomás, Ana, una técnica de comunicaciones,
y Luis, un antiguo guardia de seguridad que ahora trabajaba en mantenimiento. Punto. ¿Algún avance?, preguntó Tomás entrando silenciosamente al laboratorio. A sus 50 años, con canas prematuras y arrugas marcadas por la exposición a ambientes artificiales, inspiraba confianza. Había sido uno de los pocos que no juzgó a Elena cuando llegó a la colonia con su reputación destrozada. «Creo que sí», respondió ella sin apartar la vista de la luz pulsante. «He identificado patrones recurrentes en las secuencias. No son solo matemáticos, hay una especie de cadencia en ellos, como un lenguaje». Tomás se acercó, fascinado. «¿Un lenguaje? ¿Crees que es algún tipo de inteligencia?» Elena negó con la cabeza. «No exactamente. No es un ser consciente como lo entendemos. Es más como una propiedad fundamental del universo que responde a ciertas condiciones, como la gravedad, pero con un nivel de complejidad mucho mayor». Lo que Elena no explicó, porque aún no estaba segura, era la sensación que tenía cada vez que interactuaba con el fenómeno, una impresión de estar conectada a algo antiguo y vasto, algo que había estado presente desde el inicio del tiempo y que, de alguna manera, registraba cada evento en el cosmos. Esa noche, mientras todos dormían, Elena completó el prototipo de lo que llamaba un resonador cuántico. Si funcionaba como esperaba, no solo podría detectar la energía desconocida, sino también canalizarla de forma controlada. Las aplicaciones prácticas eran incalculables, desde comunicaciones instantáneas entre cualquier punto del universo hasta, potencialmente, un nuevo tipo de propulsión que haría que su antigua teoría pareciera primitiva. Con manos temblorosas por el agotamiento y la emoción, conectó los últimos cables. El dispositivo era pequeño, apenas del tamaño de su mano, pero contenía una complejidad asombrosa. El núcleo estaba hecho de un cristal natural extraído de Eros 12, una formación que los mineros consideraban una curiosidad sin valor, pero que Elena había descubierto que poseía propiedades cuánticas únicas. «Momento de la verdad», susurró mientras activaba el resonador. Al principio no ocurrió nada. Luego, lentamente, el cristal en el centro del dispositivo comenzó a brillar. No era un brillo normal. La luz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El color era imposible de describir, como si estuviera viendo algo para lo que el ojo humano no estaba diseñado. Los instrumentos de medición enloquecieron. Las lecturas superaban todo lo registrado anteriormente. Elena sintió una extraña vibración en el aire, como si la realidad misma estuviera resonando con su experimento. De repente, la luz se expandió, formando un campo de energía que envolvió todo el laboratorio. Elena debería haber sentido miedo, pero experimentó una calma profunda. En ese campo de energía, percibió información fluyendo directamente a su mente, conocimiento sobre la estructura del universo, sobre cómo la energía y la materia estaban conectadas de formas que la ciencia actual ni siquiera podía imaginar. El fenómeno duró exactamente 7 minutos y 18 segundos. Cuando terminó, Elena se desplomó en su silla, exhausta pero eufórica. Sabía que acababa de presenciar algo que cambiaría el curso de la humanidad. Con dedos temblorosos, escribió todo lo que había aprendido. Sus teorías anteriores parecían ahora infantiles en comparación. Lo que había descubierto no era solo un nuevo tipo de energía. Era una nueva comprensión del tejido mismo del universo. Al amanecer, cuando Ana llegó para su visita habitual, encontró a Elena trabajando frenéticamente en nuevos diagramas y ecuaciones. «¿Dormiste algo?», preguntó Ana, preocupada por las ojeras profundas de su amiga. «El sueño puede esperar», respondió Elena sin levantar la vista. «He confirmado la teoría. Funciona, Ana, y es mucho más grande de lo que imaginaba». Ana examinó los nuevos diagramas con asombro. Aunque no entendía los detalles técnicos, podía ver que algo extraordinario había ocurrido. «Deberíamos informar a alguien», sugirió. «Esto es demasiado importante para mantenerlo en secreto». Elena finalmente levantó la mirada. «¿A quién? ¿A la corporación minera que apenas nos paga lo suficiente para vivir? ¿A la comunidad científica que me rechazó? ¿A las autoridades que permitieron que Miguel me robara mi trabajo?» Ana no tenía respuesta. Conocía bien la historia de Elena. Todos en la colonia la conocían. Era la científica caída en desgracia que había acusado falsamente a un genio, según las noticias oficiales. «Necesito más tiempo», continuó Elena. «Necesito perfeccionar el resonador, recopilar más datos, crear un caso irrefutable. Esta vez, cuando presente mi descubrimiento, nadie podrá robármelo». Lo que Elena no sabía era que sus experimentos no habían pasado desapercibidos. A millones de kilómetros de distancia,
En las lujosas oficinas de la recién formada Corporación Torres, un técnico informaba a su jefe sobre anomalías energéticas detectadas en una colonia minera remota. Miguel Torres, elegantemente vestido y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, escuchó el informe con creciente interés. «¿Dices que las lecturas son similares a nuestras pruebas de comunicación cuántica?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Similares, pero mucho más potentes», respondió el técnico, «y provienen de Eros 12. Miguel se quedó inmóvil por un momento. Luego, una sonrisa fría se formó en su rostro. «Envía un equipo. Quiero saber exactamente qué está pasando allí». 3 días después, mientras Elena realizaba nuevas pruebas con su resonador, Luis entró corriendo al laboratorio. «Una nave corporativa acaba de atracar», anunció sin aliento. «No es de la compañía minera. Es de Corporación Torres. Y están preguntando específicamente por ti». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La advertencia anónima se había cumplido. Él había venido. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, recuperando la compostura rápidamente. «1 hora, tal vez menos», respondió Luis. «Les dijeron que estabas en una inspección en los túneles exteriores». Elena miró su resonador y los datos que había recopilado. Era suficiente para probar su teoría, pero aún no había creado las protecciones legales necesarias. Si Miguel se apoderaba de su trabajo ahora, sería el fin. «Necesito una forma de salir de aquí», dijo finalmente, «y necesito llevarlo conmigo». Señaló el resonador. Lo que Elena no sabía era que el dispositivo que había creado había hecho algo más que canalizar una energía desconocida. Había llamado la atención de fuerzas que trascendían la comprensión humana. Fuerzas que, de alguna manera, habían estado esperando este momento mientras ella y sus amigos planeaban su escape. El resonador cuántico pulsaba silenciosamente, como si estuviera vivo y consciente de lo que estaba por venir. La luz en su interior brillaba con un conocimiento antiguo, un conocimiento que pronto cambiaría el equilibrio de poder en el universo humano. El gran salón de consejo interestelar brillaba con luz artificial que imitaba el amanecer terrestre. Delegados de todas las colonias humanas se reunían en la estación orbital Concordia, una estructura neutral destinada a la cooperación científica y política. Elena nunca había estado allí antes, pero ahora se encontraba en el centro de atención. Habían pasado 3 meses desde su huida de Eros 12. Con la ayuda de Tomás, Ana y Luis, había escapado justo cuando los agentes de la Corporación Torres registraban el complejo minero. Un piloto independiente, simpatizante de su causa, los había llevado hasta Nexus, una colonia comercial donde pudieron contactar con el Consejo Interestelar. El resonador cuántico, ahora perfeccionado y mejorado, descansaba sobre un pedestal en el centro de la sala. Su suave brillo azulado captaba todas las miradas. «Delegados de consejo», comenzó Elena con voz firme, «lo que están a punto de presenciar cambiará nuestra comprensión del universo. He descubierto una forma de energía que existe en todas partes, que conecta todo lo que existe y que puede ser canalizada para comunicación instantánea, potencialmente, propulsión interestelar revolucionaria». Los murmullos recorrieron la sala. Algunos delegados parecían escépticos, otros fascinados. Elena sabía que muchos dudaban de ella por su historia pasada, pero también sabía que la demostración que estaba a punto de realizar disiparía todas las dudas. Este dispositivo, el resonador cuántico, puede detectar y canalizar lo que he llamado energía de resonancia universal. No es solo una teoría, es una tecnología funcional. Mientras activaba el resonador, las puertas del gran salón se abrieron. Un grupo de personas entró con paso decidido. Al frente caminaba Miguel Torres, tan elegante y confiado como siempre, con una sonrisa calculadora en su rostro. «Lamento la interrupción», dijo Miguel en voz alta mientras avanzaba hacia el centro. «Pero creo que esta presentación debería esperar hasta que se aclaren ciertas cuestiones de propiedad intelectual». El corazón de Elena se aceleró, pero esta vez no era miedo lo que sentía. Estaba preparada. «Director Torres», dijo el presidente del consejo, «esta presentación fue aprobada oficialmente. ¿Cuál es exactamente su objeción?». Miguel se acercó al podio. «La doctora Martínez está presentando tecnología basada en investigaciones de mi corporación. Tenemos pruebas de que robó datos confidenciales antes de abandonar su puesto en Eros 12. Elena no pudo evitar una sonrisa amarga. «Interesante acusación, viniendo de quien me robó años de trabajo». «Esas acusaciones fueron desestimadas hace tiempo», respondió Miguel con desdén.
Pero si insistes en revivir el pasado, puedo presentar toda la documentación que demuestra que tus ideas originales fueron desarrolladas bajo mi supervisión. Elena estaba a punto de responder cuando algo extraño ocurrió. El resonador cuántico, aún activo, comenzó a pulsar con mayor intensidad. La luz azul se expandió, formando un campo de energía que envolvió todo el salón. Los instrumentos técnicos comenzaron a fallar, las luces parpadearon. «¿Qué está pasando?», exigió saber el presidente del consejo. «No lo sé», respondió Elena con sinceridad. El resonador nunca había reaccionado así. La energía azul se condensó en el centro de la sala, formando una especie de nube luminosa que pulsaba con patrones complejos. No era caótica, parecía tener propósito, como si estuviera tratando de comunicarse. De repente, en las grandes pantallas del salón apareció una imagen. El laboratorio de Elena en Orión 7, 3 años atrás. Era ella, trabajando en las primeras ecuaciones de su teoría de propulsión. Luego apareció Miguel, entrando al laboratorio cuando ella no estaba, copiando archivos, alterando fechas. Esto es imposible», balbuceó Miguel, palideciendo mientras las imágenes continuaban mostrando, con detalle perfecto, cada paso de su traición. La nube de energía pulsó nuevamente, y las pantallas mostraron a Miguel en Eros 12, ordenando a sus agentes que buscaran el laboratorio secreto de Elena. Planeando apoderarse de su nuevo descubrimiento como había hecho con el anterior, un silencio absoluto reinaba en el gran salón. Todos los ojos se movían entre las pantallas y Miguel, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de terror y confusión. «¿Cómo estás haciendo esto?», preguntó finalmente a Elena, su voz apenas un susurro. Elena miraba la nube de energía azul con asombro. «No soy yo», respondió. «Es el resonador. O más bien, es la energía que he descubierto. De alguna manera, ha estado observando, registrando». La nube pulsó una vez más, y una sensación extraña invadió a todos los presentes. La impresión de estar frente a algo antiguo y vasto, algo que había existido desde el inicio del tiempo, algo que no solo era energía sino también conciencia. La nube azul pulsante flotaba en el centro del gran salón de consejo interestelar, emitiendo ondas de energía que parecían atravesar la realidad misma. Todos los presentes experimentaban una sensación indescriptible, como si estuvieran conectados a algo primordial y consciente. Es como si el universo mismo hubiera comunicándose con nosotros», susurró Ana, quien había acompañado a Elena como asistente. Las pantallas continuaban mostrando momentos del pasado con una claridad perfecta, cada traición de Miguel, cada mentira, cada manipulación. Era como si la energía hubiera estado observando y registrando cada evento, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Miguel Torres, otrora imponente y seguro, ahora parecía pequeño y vulnerable. Su rostro había perdido todo color mientras veía expuestas sus acciones ante los delegados más importantes del mundo espacial. «Esto es imposible», balbuceó. «Es algún tipo de truco, una proyección manipulada». Pero todos sabían que no era así. La sensación que transmitía la energía azul era inconfundible. Era verdad pura, sin filtros ni alteraciones. El presidente del consejo se puso de pie, su rostro solemne. «En mis 30 años sirviendo al Consejo Interestelar, nunca había presenciado algo semejante. Parece que no solo hemos descubierto una nueva forma de energía, sino algo mucho más profundo». La nube azul pulsó una vez más y luego, lentamente, se contrajo hasta volver al resonador cuántico. Las pantallas apagaron. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Elena se acercó al resonador. «Lo que acaban de presenciar confirma mi teoría. Esta energía no es solo un fenómeno físico, es un aspecto fundamental del universo que registra y responde a las acciones conscientes. De alguna manera, registra la verdad». Varios guardias de seguridad rodearon a Miguel, quien parecía haber envejecido años en minutos. «Director Torres», dijo el presidente, «queda suspendido de todas sus funciones hasta que una investigación completa aclare lo que acabamos de presenciar. Tu acceso a instalaciones del consejo queda revocado». Miguel miró a Elena con una mezcla de odio y miedo. «Esto no ha terminado», amenazó en voz baja mientras los guardias lo escoltaban fuera, pero Elena sabía que sí había terminado. La justicia, de una forma que nadie hubiera podido prever, finalmente había llegado. En las semanas siguientes, el mundo científico se revolucionó. El resonador cuántico fue reconocido como el mayor descubrimiento en siglos.
Elena Martínez pasó de ser una técnica de mantenimiento desacreditada a la científica más importante de su generación. La Corporación Torres fue disuelta tras descubrirse numerosas irregularidades. Miguel enfrentó cargos por fraude científico, robo de propiedad intelectual y falsificación de datos. Su carrera, construida sobre mentiras, se derrumbó como un castillo de naipes 6 meses después. Elena inauguraba el nuevo Centro de Investigación de Resonancia Universal. Sus amigos de Eros 12 trabajaban ahora a su lado. Tomás dirigía operaciones, Ana encabezaba comunicaciones, y Luis coordinaba seguridad. Mientras observaba las estrellas desde la ventana de su nuevo laboratorio, Elena reflexionaba sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. La humillación, el dolor, la traición, todo había sido parte de un plan mayor que ningún humano podría haber diseñado. El universo tiene memoria, escribió en su diario esa noche, y a veces, cuando menos lo esperamos, cobra las deudas pendientes.